de esta computadora. Perfecto. Hoy vamos a ver un tema muy apasionante, hoy y mañana, que se conoce como sector público. ¿Alguien me puede orientar un poco cuando hablamos de sector público de qué hablamos? ¿Alguien me puede decir algo del sector público? ¿Qué es lo que es? ¿Qué se considera sector público? Algo que lo maneja el Estado. Algo que maneja el Estado, que en realidad lo manejamos todo, digamos, si te pones a ver. Sí, ¿Está bien? obviamente. ¿Está bien que digamos que lo manejamos todo? Todos los argentinos. Todos los argentinos, pero en realidad al Estado lo manejamos entre todos. ¿Por qué? Porque Porque, pagan impuestos. no, y más que, aparte de pagar impuestos, porque lo elegimos nosotros a los funcionarios, a los gobernantes. Pues en teoría es así. Después que, bueno, en una elección determinada nosotros no apoyemos, no hayamos apoyado con el voto al que ganó, bueno, es una cuestión que tenemos que respetar, que es siempre los gobernantes, los funcionarios se eligen por mayoría, ¿no? La mayoría de los votos. Sector público. El sector público es todo lo que pertenece o manejado por el Estado, tanto municipal, nacional y provincial. ¿Sí? Este sector público, o este Estado en sí, tiene que tener un sector gobierno, o sea, una parte, una cúpula que va a ser la parte que va a estar encargada de la administración de que, como dice la definición de economía, va a estar a cargo de la administración de los distintos recursos que tiene el Estado. ¿Cuáles piensan ustedes que son los recursos del Estado? ¿O de dónde provienen los recursos del Estado? ¿Alguien me puede decir? Y del pueblo, de lo que obtenga del pueblo, de los impuestos. De los impuestos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, los impuestos no es lo mismo que tributos. Los tributos son las distintas recaudaciones que, que va a obtener el Estado por su poder de gestor, de administrador de los recursos, ¿sí? Aparte dentro de los tributos tenemos lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones, aranceles, son distintos tributos que hacen a toda la recaudación tributaria que va a tener ese Estado. ¿Para qué? Para administrar sus recursos. O sea, si llevamos la definición de economía a lo que es el Estado va a ser el sujeto económico que va a tener que administrar los recursos escasos o limitados, que van a ser los distintos tributos que va a recaudar de las personas, de las familias, ¿sí? O de las empresas, y que lo va a utilizar para satisfacer las distintas necesidades, ¿sí? Esas necesidades generalmente las vemos planteadas o exteriorizadas en lo que son las funciones y o distintos ministerios que, que tiene cada estado, ¿no? O sea, y a su vez el grado de asignación del dinero, el grado de dinero que le vamos a dar a cada ministerio o secretaría, te va a dar una idea o te va a dar la pauta de cuál es la importancia o cuál sector tiene más importante que otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar un poco a actualidad. El gobierno anterior, con respecto a lo que era salud, lo había bajado el rango de ministerio a salud. Perdón, a salud le bajó el rango de ministerio a secretaría. ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Qué quiere decir eso? Que bajemos un ministerio y lo convirtamos en secretaría. ¿No se le da menos recursos? Obvio. Al bajarlo de ministerio a secretaría le va a asignar menos recursos. ¿Sí? Y si vos le asignás menos recursos, ¿qué quiere decir? ¿Que es más importante para vos esa función o va a ser menos importante para vos? O para el Estado. Y menos. Obviamente va a ser menos recursos. Va a ser menos importante. El sector de gobierno siempre, generalmente tiene una administración central, que es el poder, los tres poderes a nivel nacional,
¿sí? Y después tenemos subadministraciones o administraciones provinciales, municipales y comunales, ¿sí? En todo territorio vamos a tener una administración nacional, una provincial y una comunal, ¿sí? O municipal. Y a su vez después tenemos los organismos descentralizados, que son distintos organismos que si bien tienen autonomía en las decisiones, si bien tienen poder de decisión en la toma de ellas, económicamente siguen dependiendo de la administración central, ¿sí? Son organismos públicos, ¿sí? Que no se pueden abastecer, no son autoabastecedores o autosuficientes económicamente, entonces dependen de dinero que le va a girar la administración central. Un ejemplo muy práctico es la facultad. La facultad, que si bien tiene autonomía, si bien tiene poder de decisión en muchas cuestiones, económicamente depende de la administración pública nacional, porque va a ser quién va a girar los fondos, ¿sí? Para poder cumplir las distintas funciones que se plantea la facultad. ¿Sí? Por ejemplo, un caso puntual que tenemos en la ciudad de San Francisco. La carrera, está bien, a usted no los toca, pero la carrera de Ingeniería Industrial, ¿sí? Es una carrera que se da en conjunto, se dicta en conjunto entre la facultad y el CRES, y que hoy no tiene partida presupuestaria, ¿sí? Y al no tener partida presupuestaria, se puede llegar a interpretar de que no tiene, o sea, no es tan importante. O sea, generalmente lo que se hace y lo que se hizo siempre, y más que todo cuando se instaló la UTN como facultad acá en San Francisco, es las carreras nuevas que se empezaban a dar, los primeros años eran sin partida presupuestaria. O sea, eran, me comentaban que, por ejemplo, cuando se empieza a dar ingeniería en sistema, los 2 o 3 primeros años, los sueldos de los docentes, los gastos para llevar adelante el cursado de esa carrera, eran solventados por la municipalidad, con el fin de decir, bueno, demostrar que esa era una carrera viable, o sea, una carrera viable en cuanto a la cantidad de gente, de interesados, de alumnos que querían perfeccionarse en eso, y de esa forma de demostrar, solicitar, digamos, la aprobación de la carrera y la asignación de recursos por parte del Estado Nacional. Bien. Y dentro del sector público, aparte del sector de gobierno, siempre tenemos lo que son las empresas públicas. ¿Alguien me puede decir qué es una empresa pública? ¿Conocen alguna empresa pública en el país? YPF, YPF, bien. ¿Y qué sería para una empresa pública? empresa que maneja el Estado. ¿Cómo decir? Una empresa que maneja el Estado. Maneja el Estado porque Administra. administra o maneja el Estado porque si bien es una empresa, o sea, la definición de empresa te dice que es una agrupación de una o más personas con el objetivo de obtener un lucro, una ganancia. ¿Sí? Ahora, las empresas públicas son aquellas que por lo menos más de la mitad o la mitad más uno de la titularidad de esa empresa es del Estado. ¿Sí? O, por ejemplo, el 51% de la titularidad de la empresa o más pertenece al Estado. ¿Sí? Y al tener esa mayoría, en cuanto a la tenencia de acciones o de propiedad, le permite al Estado tomar ciertas decisiones en cuanto a esa empresa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la contraparte? En una empresa pública, si esa empresa pública en un determinado periodo da pérdida, o sea, dio pérdida, ¿sí? No dio ganancia, sino que dio pérdida. ¿Quién soporta esa pérdida? Nosotros, que pagamos, la gente. En realidad lo soporta el Estado, la Administración Nacional, Municipal o Provincial, la cual es titular de ella, que después la va a soportar con los recursos que aportamos todos. ¿Sí? Entonces, en una empresa privada, obviamente, ¿qué pasa? Los recursos, o sea, las pérdidas van a tener que ser soportados con los recursos que tiene y a su vez ser soportado con el patrimonio de los distintos socios o los distintos dueños. ¿Sí? Cuando no se puede, lo bueno que tiene lo bueno, por así decirlo, lo bueno que tiene una empresa pública es que se puede solventar, o sea, el titular la puede solventar indefinidamente.
¿sí? Porque pues, el patrimonio, o sea, o el aporte que hace el titular, que es el Estado, va a venir siempre de los recursos que aporta la gente. Entonces, siempre va a tener recursos como para aportar y soportar esa pérdida que da la empresa. Ahora, una empresa privada vive del aporte de los socios o de los dueños, ¿sí? Los dueños van a aportar dinero hasta un cierto monto. Cuando ven que la empresa es deficitaria, ¿sí? Cuando la empresa siempre da pérdida, ¿ustedes qué harían como dueño? ¿Sí? Una persona que es dueño de una empresa que siempre da pérdida, que se va a sacar su dinero o directamente no va a seguir poniendo dinero. Acá hay una cuestión social en las empresas públicas que el Estado aporta o sigue solventando esta empresa para que, para que se siga brindando un beneficio social, una asistencia a toda la población. Vamos a hablar puntualmente del caso de EPEC. EPEC, si ustedes ven el balance de EPEC, tiene un saldo resultado acumulado negativo, o sea, te diría en miles de millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Esa empresa, llevada al ámbito privado, ya no existiría más. Pero como es una empresa pública en la cual brinda un servicio para toda la comunidad, el Estado es el que tiene que bancar o tiene que solventar ese desfasaje, ese resultado negativo para que la empresa siga operando. Pues si no, ¿qué pasaría si el Estado no aporta o no siguiera aportando a EPEC? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasaría? ¿Alguien me explica? ¿Y cerraría PEC? ¿O se trataría de vender a alguien? Cerraría EPEC. ¿Y qué pasaría con todos nosotros? ¿Seguiríamos No hay viviendo suministro, normal? ¿Cómo? no hay suministro eléctrico. No tenés suministro eléctrico, entonces sería volver, retroceder años luz para atrás. ¿Sí? Entonces sí o sí tiene que tener una empresa como esa para poder seguir abasteciendo el servicio de energía eléctrica. Si no, el país no avanza, es más, retrocede. ¿Algún otro ejemplo o caso que conozcan de empresas públicas? Aerolínea Argentina, profe. ¿O no? Aerolínea Argentina. Aerolínea Argentina también es una empresa que siempre da pérdida. ¿Pero por qué? ¿Hay una explicación social? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué siempre da pérdida? O sea, ¿y por qué las otras aerolíneas no dan pérdida, sino que dan ganancias? ¿Qué es lo que está haciendo distinto a Aerolínea en comparación de, por ejemplo, en su momento LATAM, eh, Andes, algunas otras aerolíneas privadas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina? Están todos callados, ¿qué pasa? Aerolíneas, a diferencia de las otras compañías aéreas, lo que hacen es prestar una mayor cantidad de servicios en los cuales la otra empresa, por una cuestión económica o de resultado, no lo hacen. A ver, Aerolínea te conecta a ciudades, capitales de provincia, en las cuales hacer esa ruta aérea le da pérdida, pero que lo hace para que haya una mayor conexión entre las distintas ciudades, ¿sí? Y para que haya un comercio interno o transferencia de servicios internos dentro del país con más fluidez. El Estado es una forma de organización, ¿sí? Una forma de organización política de una sociedad dentro de un territorio. O sea, nosotros tenemos que tener un territorio que es un lugar delimitado, físico, en el cual confluyen una determinada población, que es las distintas personas que se interactúan, se relacionan, y que para poder desarrollar armónicamente estas actividades, estas relaciones, se tiene que dar ¿cómo es? Un órgano de gobierno que es el que va a tomar las distintas decisiones para asignar esos recursos a la satisfacción de las determinadas necesidades. ¿Sí? ¿Cuál sería para ustedes, o cuál sería el estado de la Facultad Regional San Francisco de la UTN? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuál sería el territorio en sí de la facultad? Bueno, hoy estaría un poco más ampliado y más virtual. Pero ¿cuál sería el territorio de la facultad? Y el lugar donde cursamos. ¿Lugar donde cursamos? Bueno, sí, ponerle que ahora sea
sea virtual, pero sí, la idea es el territorio, sería el campus de la facultad, de la UTN. ¿Sí? La población, ¿quién sería la población? Los estudiantes. ¿Solamente? No, y los estudiantes, los profesores, las autoridades de la facu. ¿Solamente? El personal no docente, los familiares, toda la persona aquella que interactúe o tenga vínculo o frecuente o no la facultad, pero que esté deambulando por ese sector, por ese territorio. ¿Y el gobierno quién sería de la facultad? El decano, el vicedecano, todo eso serían. El decano, vicedecano, los distintos funcionarios, que son los eh, ¿cómo es? Los que llevan adelante las distintas funciones y lo que tratan de dirigir lo que es la facultad en este caso. ¿El rector entraría también, profe, como parte del gobierno? El rector es la autoridad de la UTN, de la universidad. O sea, Claro. la facultad depende de la universidad. O sea, la facultad es una partecita de lo que es la universidad. Si vos hablas de la facultad en sí, tiene su propio órgano de gobierno que depende de la universidad, o sea, la UTN a nivel nacional. Y a su vez la UTN a nivel nacional depende del Ministerio de Educación. Y a su vez el Ministerio de Educación depende de la Administración Central. O sea, de esto un entrelazado de relaciones que hacen la dependencia de la administración central con la facultad. Y entonces el gobierno, si nosotros lo miramos en la facultad y vemos las actividades que se hacen y las que no se hacen, ¿sí? Sin ánimo de criticar, sino para que entendamos esto, si ustedes ven las actividades que se hacen y que no se hacen, te da una idea, te da la pauta de cuáles son las prioridades para este gobierno y cuáles no, o cuáles no son tan importantes. ¿Sí? En una economía ideal, o sea, la cual es algo ideal o algo utópico, en lo cual no existe en el mundo, cada mercado o los distintos mercados se van a comercializar todos los bienes y servicios a un precio de mercado. O sea, todos los bienes y los servicios ofrecidos por los productores o frentes van a ser totalmente demandados por los distintos consumidores o demandantes. ¿A qué? A un precio de equilibrio. Y a su vez, los recursos se van a asignar de la manera más eficiente para que se produzcan todos los bienes necesarios para satisfacer esa necesidad. O sea, es algo ideal, algo en lo cual el Estado, ¿sí? El Estado no interviene. ¿Por qué? Porque en forma, vamos a llamarlo así, mágica, todo confluye y todo se relaciona de la mejor manera posible. El gobierno anterior, una de las fallas que tuvo, la de Macri, el gobierno de Macri, a mí me daba la percepción de que ellos apuntaban o pensaban que la economía era un mercado ideal, o sea, que el mercado siempre se iba a acomodar solo. Y ponele que en Europa, que pase en Europa, en Estados Unidos, pero en Argentina esas cosas no van a pasar nunca, o sea, siempre va a tener que tener una intervención mayor, menor o mediana por parte del Estado. ¿Para qué? Para dirigir y llevar a un determinado lugar las decisiones y el camino del país, ¿no? ¿Alguien lo vio eso? ¿Piensa distinto a lo que yo pienso? No, tiene razón, profe. Lamentablemente en Argentina es un país en el cual vos tenés que intervenir como Estado para conducir hacia determinado lugar. A ver, a lo mejor no te conviene, a lo mejor no es necesario una intervención muy fuerte dentro del mercado, sino a lo mejor dirigiendo o tocando alguna que otra variable para conducir, digamos, todo el camino del país hacia un determinado lugar, ¿no? El tema es la intervención mediática que tenían para mí. O sea, todo movimiento que hacían salía en las noticias, pero y lo agrandaban más o lo achicaban más y siempre había un problema. Y eso genera desconfianza y eso es un problema mayor que lo demás, me parece. ¿En qué sentido? Así,
era inmediato, dijiste. No, mediático. Ah, mediático, perdón, sí. Cada cosa que se hacía se agrandaba mucho más de lo que era y generaba más problemas de las soluciones que traía. Sí, como digamos que los argentinos somos complicados de por sí, ¿no? Porque eh, a veces hay muchos que no les gustaba como estábamos antes, no les gusta como estamos ahora, o sea, son complicadas, el argentino es complicado por sí, ¿no? Me parece. O a lo mejor me equivoco, ¿no? O a lo mejor el gobernante no toma las decisiones que nosotros quisiéramos tomar, ¿no? Pero yo lo que veía del gobierno anterior que decía, bueno, no sé, me parece bárbaro, ¿no? Que haya venido 2 o 3 veces acá a San Francisco, al parque industrial, haya visto las empresas, la red acá, pero me parece que a él le hubiera faltado un poco más de intervención o de apoyo, de decir, che, bueno, me encanta lo que hace, porque yo lo escuchaba a todos los lugares que iba y decía, me encanta lo que están haciendo, hay que meter para adelante, o sea, era como un coaching odontológico en el cual te incentivaba a producir más, pero muchas veces necesitaba un aporte, un apoyo para que la empresa se desarrolle más, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Una, una apreciación personal, ¿sí? Y este gobierno a lo mejor mm, este gobierno lo veo como que incentiva más a lo que es el consumo, ¿sí? Pues no se olviden que direccionando el dinero hacia las distintas asignaciones, del otro lado, esa gente que recibe las asignaciones va a realizar una erogación, una compra de un bien o contratación de un servicio. Del otro lado tenemos un oferente, ¿sí? Y ahí, viste, el oferente va a tener una mayor producción o no, ¿sí? Son decisiones, son charlas para tener de un largo rato, ¿no? ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Bueno, para tratar de corregir las distintas fallas de mercado que se van dando en cada territorio, en cada país. Las fallas de mercado se dan cuando un mercado no asigna eficientemente los recursos, ¿sí? ¿Se acuerdan la definición de eficiente? ¿Qué significa ser eficiente? ¿Alguien me explica? ¿Qué era ser eficiente? ¿Alguien sabe? Hacer algo bien en el mejor tiempo posible. Hacer algo bien en el menor tiempo posible o lograr un determinado objetivo con la menor cantidad de recursos, ¿sí? ¿Y ser eficaz es lo mismo? ¿Es lo mismo ser eficaz que eficiente? ¿O puedo ser eficiente y no eficaz? ¿O puedo ser eficaz y no eficiente? ¿O ya me perdí con eficiente y eficaz? Ahora hacerlo bien en la primera, ser eficaz, por los menores intentos posibles, algo así. No, ser eficaz es lograr un determinado objetivo, ¿sí? Ser eficaz es decir, yo fui eficaz porque cumplí con este objetivo. Ahora, ser eficiente es lograr ese objetivo, lograr ese resultado, pero con la menor cantidad de recursos posible, ¿sí? A lo mejor, 2 personas son eficaces porque logran determinado resultado. Pero ¿qué pasa? Una de ellas va a ser más eficiente porque lo hace con una menor cantidad de recursos y otra va a ser más, o sea, y otra va a ser más ineficiente porque necesitó más recursos para lograr ese objetivo. Entonces, la falla de mercado nosotros lo podemos diferenciar en competencia imperfecta, externalidades negativas y bienes públicos. El Estado, el Estado tiene distintas funciones. Ya vamos a ver cuáles son bien las fallas de mercado. El Estado tiene distintas funciones. Entre ellas es incrementar la eficiencia, ¿sí? Por más que no comparten estos objetivos planteados por parte del Estado, son definiciones, ¿sí? El Estado tiende a incrementar la eficiencia, fomentar la igualdad, fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico y gestionar la política económica internacional. Incrementar la eficiencia significa corregir las distintas fallas en cuanto a lo que es la ausencia de competencia. O sea, incrementar la eficiencia es lograr un determinado objetivo o lograr los objetivos con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Nosotros cuando tenemos una ausencia de un mercado de competencia perfecta, o sea,
un mercado de competencia perfecta se define aquel en el cual yo tengo muchos oferentes, muchos demandantes de ese mismo producto. De la interacción de todos estos oferentes y todos estos demandantes se determina un precio, una cantidad de equilibrio, y ningún oferente o ningún demandante o ningún demandante tienen poder suficiente para influir en lo que es el precio y la cantidad. ¿Sí? Cuando yo no tengo ese tipo de mercado de competencia perfecta, empiezo a tener mercados de competencia imperfecta, en los cuales hay algunas fallas. ¿Sí? Podemos mencionar, por ejemplo, el mercado monopólico y el mercado oligopólico. ¿Alguien me puede explicar cuáles son estos? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O qué significan? ¿Alguna vez lo vieron esto? ¿Mercado monopólico y oligopólico? Se quedaron dormidos todos, ya me parece. No, yo no, profe. Bien. El mercado monopólico, ¿sí? Mercado monopólico es aquel en el cual, a diferencia de competencia perfecta, en el monopólico yo tengo mono significa uno, o sea, tengo un solo productor y muchos demandantes, o sea, un solo productor, uno solo, y muchos demandantes. ¿Cuál es la consecuencia de tener un solo productor y muchos demandantes? ¿Sí? Al tener un solo productor y muchos demandantes, este productor básicamente lo que puede hacer es hacer lo que quiera, o sea, te puede fijar el precio que quiera, puede ofrecer la cantidad que quiera, total, no hay otro que ofrezca este producto. Entonces, vamos a suponer, este productor esta semana no quiere ofrecer sus productos. Yo como demandante de ese producto, ¿lo puedo comprar otro? No, no lo puedo comprar porque no hay otro que lo haga. Entonces estoy condicionado a la voluntad de este productor o de este único productor del producto. En el mercado oligopólico es similar, nada más que en vez de haber un solo productor, tengo un grupo reducido de productores. ¿Sí? 3, 4, 5 productores, 2. ¿Sí? Ahora, este grupo pequeño de productores lo que hacen es transar entre ellos o arreglar entre ellos el precio y la cantidad a ofrecer con tal de tener el poder del mercado. A ver, ustedes pónganse a pensar esto. 2 o 3 de ustedes son los únicos productores de un determinado producto en el país. ¿Sí? No hay otra persona que fabrique ese producto. Solamente hay 2 de ustedes. Si ustedes saben quién es el otro que produce ese producto, ¿le conviene ponerse a pelear con ese otro? ¿O le conviene agarrar y decir, che, bueno, mira, no, somos 2, únicamente nosotros 2, no va a haber otro que fabrique este producto o que preste este servicio? Entonces, hagamos las cosas más convenientes para nosotros, no nos enfrentemos, sino que aliémonos, o sea, en el sentido de decir, vendamos a un precio a un precio en el cual los dos estemos de acuerdo, brindemos, ofrezcamos una cantidad en la cual los dos estemos de acuerdo y de esa forma obtenemos la mayor ganancia o el mejor beneficio posible para cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque si se ponen a pelear entre ellos, se van a terminar dando cuenta que es al vicio que le conviene transar, negociar entre ellos para obtener una mayor utilidad. En contraste significa que el demandante o la demanda, que son muchos, van a estar con problemas. ¿Por qué? Porque van a tener que acatar el precio que ponga este mercado oligopólico y la cantidad que ofrezcan. Entonces el Estado lo que hace es intervenir para quitar este problema de ausencia de competencia, o sea, a través de distintas medidas para fomentar lo que es la competencia perfecta. ¿Sí? Una de las medidas es mediante la legislación. ¿Sí? La legislación son leyes. ¿Sí? Las leyes son resoluciones que emanan del Poder Legislativo, que una vez que soy aprobado por ambas cámaras, Cámara de Diputados y Senadores, se convierte por ley y todos los argentinos o todas las personas que habitamos este país debemos cumplirlo. ¿Sí? Hablando puntualmente de las leyes, puede haber leyes en las cuales sean antimonopólicas, en las cuales se trata de romper aquellos mercados en los cuales hay un solo oferente o un grupo reducido o pequeño de oferentes. ¿Sí? En Estados Unidos tenemos o existe lo que es la ley antidumping, en los cuales en cada tipo de mercado de bienes o de servicios
no puede haber una empresa que tenga más de un determinado porcentaje de ese mercado, ¿sí? Si esta empresa supera ese porcentaje, está obligada a vender o a deshacerse de sus empresas o su producción para que otro tome o absorba ese porcentaje de mercado. ¿Se acuerdan hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, que se trataba de lo que era la ley de medios? ¿Alguien recuerda eso? Ley de medios, ¿les suena? Sí, sí, pero no tengo idea de qué era. Sí, yo sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo? Sí, sí, yo tampoco me acuerdo. Lo escuché, pero no me acuerdo. ¿Alguno que se acuerde de alguien, de algo? ¿O más o menos de qué? Si hablamos de ley de medios, ¿de qué, a qué apunta? ¿A qué ¿No apuntaría? era algo, profe, que o sea, los medios de comunicación los controlaba el Estado, o lo dirigía, una cosa así? Era. Los medios de comunicación los medios de comunicación que controlaba el Estado. Me suena eso, no sé. Bien. Yo acá, yo lo que siempre trato es de o enseñarles o inculcarle o trasladarle los conocimientos siempre de la forma más imparcial posible, ¿no? O sea, sin de un lado o del otro de la política, sino tratar de ver las cuestiones de fondo de la economía. Ustedes saben que los medios de comunicación en la Argentina se conocen se conocen como el cuarto poder, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el cuarto poder se conoce como lo que es, se los denomina a los medios de comunicación. La ley de medios era una ley que se había promulgado y en la cual decía que cada grupo económico no podía tener más de tanto porcentaje en los medios de comunicación en un determinado lugar. ¿Sí? Esto vamos a hacer, a calzón quitado, vamos a hablar, esto apuntaba contra lo que es el grupo Clarín. ¿Sí? Apuntaba contra puntualmente ese grupo económico que se dedica a lo que son los medios de comunicación. Lo cual le decía que si un determinado grupo económico tenía más de un determinado porcentaje de lo que son los medios de comunicación de un lugar, estaba obligado a deshacerse de ese porcentaje para mantener una cierta diversidad en lo que son los medios de comunicación. ¿Cómo lo ven ustedes esta ley? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Bueno, a ver Y yo. una ley populista. ¿Por qué populista? No, sería justa. Si no, el grupo que tiene más plata compra a los demás y termina siendo una sola voz cantante. Entonces, ¿sería justa o populista? Y eso es opinión de cada uno. ¿Tu opinión cuál sería? Para mí populista, porque al gobierno no le convenía, entonces sacó la ley esa. Sí, que después el gobierno, o sea, cualquier gobierno tiene mayor relación o mayor poder de injerencia en lo que son los medios de comunicación a través de ¿qué? A través de la pauta publicitaria, ¿sí? Ahora, hay algunos que necesitan de la pauta publicitaria para subsistir y hay otros que no. ¿Mm? Entonces, sacando de lado, digamos, la cuestión del manejo de cada partido político, de cada gobierno. Yo, desde mi punto de vista, esa ley, ¿sí? Me parece que hubiera estado bueno, ¿por qué? Porque vos decís, si vos tenés que, de 10 canales de televisión en los cuales vos haces zapping, 9 te dicen tal cosa y uno solo te dice otra cosa totalmente distinta, no es lo mismo que decir, de 10 canales en los cuales vos haces zapping, cada uno de esos 10 canales te da una opinión diferente. ¿En cuál de las dos opciones o en cuál de las dos situaciones prefieren ustedes estar? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. ¿Por qué? Y así ves distintos puntos de vista. Y al ver distintos puntos de vista, ¿qué pasa? ¿Qué puedes hacer? Formás tu propia opinión. Formás tu propia opinión. Entonces, si la ley de medios se hubiera llevado a cabo en la cual vos tenías que... Después la realidad siempre te muestra otra realidad totalmente distinta en Argentina, ¿no? En la cual vos tenés distintos medios de comunicación
que cada uno te da su opinión, es más difícil que vos estés influenciado por un determinado grupo económico, por un gobierno, a una situación en la cual todos los medios de comunicación te dicen una opinión distinta y vos te podés formar te podés formar una opinión totalmente independiente. ¿Qué año fue, profe, la ley de medios? Mira, yo no te quiero mentir, ¿no? Pero Más o menos. porque estuvo como un año o dos tratándose de, ha sido en el año, te voy a decir un rango entre 2 años, me parece que fue entre el 2012 y el 2014. Ahí, entre esos 3 años tiene que haber salido la ley, me parece. Después el gobierno... Igual la grieta en este país, o sea, vos veas el canal que vea la grieta en este país ya está hace un montón de años. Vea el canal que vea, eso pienso yo. La grieta, ¿y qué podemos hacer para reducir la grieta? Para mí en este país ya no hay chance. ¿Vos decís? Es demasiado ya la grieta que hay. Sí, es complicado. Yo te digo la verdad. Con chicos, vos lo ves y lo ves a futuro y es complicado. Porque ninguno, sin criticar a nadie, ¿no? Sino que es una crítica constructiva, nunca va a haber que todos los grupos, todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo. O en algo, ¿no? No te estoy diciendo en todas las políticas, te estoy diciendo en una sola cosa. Viene un gobierno, lo pone blanco a una determinada decisión, viene el otro gobierno, lo pone de negro y así no podés. O sea, llega un punto que no podés. Ustedes imagínense un industrial, una fábrica, un metalúrgico que inició, una persona de 20, 25 años que inició su metalúrgica a esa edad en la década del 80. ¿Hoy qué edad tiene más o menos? ¿70? Una persona que puso una fábrica del año 85, hoy debe tener más o menos 60, 70 años. Sí, más o menos. Bien. ¿Se pusieron a pensar alguna vez todas las cuestiones económicas inherentes al país que tuvieron que vivir? ¿Se Y pusieron ya a- nuestros viejos nos cuentan eso, así que. Y tienen 50, por él. Es un milagro que siga en pie, sería. Sí, el corazón, el bobo, ¿sabes cómo lo tenés? Con tantos cambios rutilantes, ¿sí? De un tipo de política a otro, ¿eh? Es imposible, o sea, es prácticamente complicadísimo llevar adelante una empresa en un país como este. Imagínate que va a arrancar en la década del 80, lo primero que tenés es la hiperinflación, ¿no? Vamos a hablar en términos generales y grandes situaciones o hechos. Agarrar la hiperinflación, después te meten la convertibilidad, uno a uno. Vos sos una fábrica que estabas fabricando medianamente bien, te abren toda la economía, te empiezan a traer todos los productos chinos a 2 mangos, ¿y qué hace vos? O sea, ¿qué hace como fabricante? ¿Qué podés vender? ¿Qué podés fabricar? Después Y te tenés que reinventar y es otra cosa. tenés que Es lo que le reinventar, pasó a mi viejo, por ejemplo. y sí, te tenés que reinventar. Después llega al 2001 que no tenés demanda, no hay consumo de los productos, entonces no sabés qué producir, o sea, de toda la fábrica está usando solamente un 10%, puede aumentar el consumo, empezás a vender algo y después viene el efecto inflación, el tipo de cambio se te empieza a congelar, o te liberan el tipo de cambio, después lo retienen, después lo liberan, después lo vuelven a retener, o sea, después no podés importar, no podés exportar porque estás condicionado en base a lo que... Es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, yo creo que yo hablé con uno o dos, ¿no? Pero la mayoría de los industriales de toda la vida, yo creo que hoy a los 60, 70 años te dirían, sí, no sé si, no sé si haría lo mismo que hice otra vida. ¿Sí? Y menos en Argentina, ¿no? Vos me decís, otro país en el cual tenés cierta seguridad en determinadas variables, bueno, listo. Te va mal porque tuviste mala suerte, pero no por una cuestión económica del país. ¿Sí? O no por una cuestión de política económica de los gobernantes. Te va mal porque te fue mal, listo, punto. Pero
Hay mucho que le fue bien, pero se tuvieron que reinventar constantemente, ¿no? Otra de las medidas para fomentar la competencia es la regulación, ¿sí? Si bien son empresas, son productores de determinados productos o servicios en los cuales sí o sí tienen que estar ejerciendo, ¿sí? El Estado los controla para que se mantengan dentro de ciertos parámetros de calidad y precio. A ver, a nivel provincial tenemos lo que es el ente regulador de servicios públicos. ¿Escucharon alguna vez hablar del ERCEP? ¿El ERCEP? ¿Lo escucharon hablar? No. El ERCEP es un organismo a nivel provincial que regula las distintas actividades de servicios públicos y también de transporte. O sea, es una empresa, es un organismo público que se dedica a controlar lo que es el precio, la calidad del servicio, en el caso de los colectivos, los horarios. O sea, controla y de su control, si hay desviaciones y irregularidades por parte de las empresas, se le aplican distintas sanciones. Y otra de las medidas para fomentar la competencia es mediante la propiedad y la gestión estatal. O sea, es cuando el Estado toma por montos propios la realización y la producción de determinados bienes o la prestación de determinados servicios para satisfacer determinadas necesidades, ¿sí? Cuando el Estado se pone como productor de un bien o un servicio para abastecer a toda la comunidad. Las externalidades son actos económicos de un agente que tiene un impacto indirecto, ¿sí? Tiene un impacto indirecto porque no lo hace intencionalmente para lograr eso, sino que por un acto secundario provoca un determinado impacto positivo o negativo, ¿sí? Puede haber actos en los cuales ocasionan un impacto positivo al resto de la comunidad o que ocasionan un impacto negativo al resto de la comunidad. Vamos a suponer una empresa una empresa química que no tiene, que hace un mal desarrollo del desecho de sus residuos, o que bien no tenga un tratamiento para el desecho de los residuos y que directamente los deja ir por la calle, digamos, los larga a la calle a los residuos. ¿Sí? Eso después termina ocasionando un impacto que va a ser negativo en la población, que va a ser algo perjudicial para el resto de la población, porque pues, se están perjudicando por no una cuestión propia, sino por una decisión que está realizando una empresa que lo está perjudicando indirectamente. En este caso de estas medidas negativas, el Estado tiene que salir a sancionar económicamente a estas empresas para que estas empresas tengan conocimiento del daño que le están ocasionando a la población, al resto de la población, y que incorporen dentro de sus costos de actividad, ¿sí? Incorporen dentro de su costo de actividad este mayor precio por hacer las cosas mal o no hacerla como corresponde. Por otro lado, podemos tener un impacto positivo, que en este caso son las externalidades positivas. En este caso puntual, el Estado no los tiene que sancionar, sino que indirectamente los debería o los tendría que aplaudir, ¿sí? Pues una empresa determinada está realizando una determinada actividad y que por esa actividad está ocasionando un impacto positivo para el resto de la población, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, Sach en un determinado momento hace por decisión propia un mini aeropuerto en la ciudad de San Francisco, los cuales ocasiona tres viajes semanales a la ciudad de Córdoba y a la ciudad de Buenos Aires. Eso ocasionaría un impacto positivo, ¿por qué? Porque no solamente los funcionarios, los empleados de SACH podrían viajar, sino también todo el resto de la población podría trasladarse a través de esos vuelos. Los bienes privados son aquellos cuyo consumo excluye al de cualquier otra persona. O sea, un bien va a ser privado porque pues, si yo lo uso o lo utilizo o lo consumo, va a ser mío y a su vez no lo va a poder usar, consumir otra persona. Y los bienes públicos son bienes o servicios en los cuales el consumo por parte de una nueva persona no excluye a las anteriores o a la anterior. A ver, un servicio público como la educación, un servicio público es la educación porque que yo le dé clase a 15 personas, a 20 o a 25, no va a excluir que una nueva persona se quiera incorporar a ese curso, ¿sí? O a ese servicio de educación. ¿Por qué? Porque no es causal de que incorporar uno tenga que sacar a otro, ¿sí? El costo, hablando del costo de lo que se insume para
para ese servicio va a ser o va a seguir siendo el mismo. Los bienes públicos tienen las características de que no son rivales, no se pueden dividir y tampoco se pueden excluir. O sea, no puede excluir una persona para que goce de ese servicio en contraste de otra. ¿Sí? No, pero tampoco yo lo puedo dividir. O sea, yo la clase de economía no la puedo dividir en partes iguales. Una partecita para un alumno, otra partecita para otro. O sea, tiene que ser para todos igual. Otra de las funciones del Estado es fomentar la equidad. ¿Sí? Fomentar la equidad, o sea, mejorar la renta o el ingreso que obtienen todas las personas para que se tienda a una mejora en la situación económica de la mayoría de las personas. ¿Cuáles son las distintas herramientas o medios o elementos que tiene el Estado para fomentar la equidad? Por un lado tenemos lo que son los impuestos progresivos. ¿Sí? Acá le voy a dejar a ustedes que me expliquen. ¿Sí? Un impuesto, ¿qué es un impuesto? Ya que lo hemos visto. ¿Alguien se acuerda qué es un impuesto? ¿Alguien se acuerda qué es un impuesto? Es algo que cobra el Estado, Algo que, patria ganancia. algo que cobra el Estado, ¿por qué? ¿De dónde surge ese poder de cobranza por parte del Estado? Por los bienes y servicios que presta. Sí, digamos más que todo por los servicios que presta y los bienes también, sí, sí. Pero ese impuesto emanan de una ley, en la cual la ley determina una determinada situación, que es la cual se va a grabar, que las personas que alcancen esa situación o realicen esa actividad van a ser los sujetos obligados a pagar ese impuesto, y bueno, también va a determinar lo que es la forma de ingresar y de determinar ese impuesto. Dentro del impuesto tenemos dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Los directos o los progresivos son aquellos que van a gravar más de los que tienen mayor capacidad contributiva, y los los indirectos son aquellos que, independientemente de la capacidad contributiva, le van a cobrar a todos igual. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que se estuvo tratando este fin de semana en el Senado, que empezaron el sábado a las 12 del mediodía y terminaron el domingo a la madrugada? Como nunca, estos representantes del pueblo estuvieron trabajando para el pueblo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede explicar? ¿Diputado o senador, profe? Diputados. Los diputados estuvieron trabajando todo el fin de semana. Para todos nosotros. Lo del impuesto a la ganancia, que se aprobó y ahora tiene que ir al Senado la semana que viene, ¿no? ¿Saben qué es lo que se aprobó o no? Seguro que algo en lo que salimos perdiendo. ¿Cómo? Algo en lo que salimos perdiendo, seguro. Depende de dónde lo Era miré. lo del impuesto a la ganancia, pero era una reforma, ¿o no? Sí, No sé ni lo leí. depende de qué lado estás. Yo se lo voy a explicar así, con mis palabras, cosa que espero que lo puedan entender, pero se lo voy a dejar todo bien planteado en contexto. El impuesto a la ganancia es una ley que determina que vos podés tener 4 tipos de rentas grabadas por el impuesto a la ganancia. ¿Sí? La número 1 tiene que ver con la renta o la ganancia producto de la locación de bienes inmuebles. ¿Sí? Locación de bienes inmuebles está grabado con la renta de primera categoría, que se llama. La renta de segunda categoría está grabado por la especulación financiera, ¿sí? Todo lo que son los intereses y ingresos que provienen de la administración de recursos financieros. Tercera categoría tiene que ver con la explotación unipersonal. O sea, yo como persona tengo el desarrollo de una actividad económica, ya desde un kiosco, una fábrica, un comercio, lo cual yo soy titular de eso. Y la cuarta categoría es la renta que perciben o que se les retiene, ¿sí? Porque no es lo que pagan, sino es lo que se les retiene a personas que están bajo relación de dependencia o bien que son jubilados. ¿Sí? Fíjense cómo la cuarta categoría es muy distinta a las otras tres. ¿Sí? Pues yo en la cuarta categoría soy un empleado o bien soy jubilado. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, al jubilado se le debe retener ganancias porque, al igual que el empleado, cuando cobran o perciben una remuneración mayor a un determinado monto,
¿sí? Mayor a un determinado monto, se le tiene que retener un determinado porcentaje de impuesto a las ganancias, ¿sí? Eso es todo por ley. Actualmente, ¿sí? Porque todavía está vigente, si vos como persona soltera, igual no tenés hijo a cargo y no tenés esposa para deducir, ¿sí? Vieron que para algo es importante o para algo sirve la mujer. Cuando vos no tenés nada que deducir, sos soltero, si vos tenés un ingreso mayor a, no recuerdo bien, pero lo voy a decir, de aproximadamente 75.000 pesos, cuando vos ganás más de 75.000 pesos al año, perdón, al mes, por mes, sobre lo que ganes por encima de eso te deberían retener impuestos a las ganancias. ¿Sí? Ahí estamos bien. La reforma significa, la reforma tiene que ver con elevar ese mínimo de 75.000, llevarlo a 150.000. O sea, ahora una persona que gane más de 150.000 pesos por mes va a ser aquella en la cual se le va a retener ganancias. Una persona que gane menos de 150.000 pesos ya no va a pagar ganancias o no le van a retener. O sea, una persona que estaba ganando 100.000 pesos hasta hoy le están reteniendo ganancias. Si se aprueba la norma, no le van a retener ganancias. Esa sería la lógica. Ahora, ¿por qué yo le dije al principio que depende de dónde vos lo mires, va a haber que vas a estar beneficiado o perjudicado? Esta elevación del mínimo a 150.000 pesos significa que va a haber personas que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? O que no le van a retener impuesto a las ganancias. Esa retención de impuesto a las ganancias, las empresas lo retienen y se lo envía a la FIC como retención de ganancias, ¿sí? O sea, conclusión, el Estado va a recibir menos recaudación, menos impuestos por esta modificación, ¿sí? Entonces, el Estado lo que hace es, si bien le da ese beneficio o esa actualización del mínimo, por otro lado, a las empresas, a las personas jurídicas, digamos las sociedades, van a pagar, se va a cambiar la forma de liquidar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Hoy, se lo sintetizo, ¿no? Una empresa X que cierra ejercicio, que termina su ejercicio calendario dentro del 2021, hoy tendría que pagar el 25% de la ganancia neta, ¿sí? Si tu ganancia neta fue 100 pesos, vos tendrías que pagar el 25% de esa ganancia neta, ¿sí? Si tu ganancia fue 1.000.000 de pesos, tenés que pagar el 25% de eso. Ahora lo que van a hacer es modificar eso y el proyecto dice, si la ganancia fue entre 0, o perdón, 1 centavo y 1.300.000, se va a pagar la alícuota del 25%. ¿Sí? Si la ganancia va a estar entre 1.300.000 y 2.600.000, va a pagar el 30% de impuesto a la ganancia. Y si tu ganancia como empresa fue mayor a 2.600.000, vas a pagar el 35% de alícuota sobre la ganancia neta. ¿Sí? Entonces, para algunos es beneficioso y para otros no tan beneficioso. O directamente es negativo. ¿Estamos claros hasta acá? Otra de las formas de fomentar la equidad son las transferencias, son las asignaciones o las transferencias de dinero del Estado hacia las personas o familias para tratar de equiparar los ingresos entre un tipo de personas y otro tipo de personas. Sí, acá dentro de las transferencias podemos hablar de asignaciones familiares, asignaciones por hijo, becas progresar, tarjeta alimentar, distintas asignaciones que hace el Estado hacia las personas para que puedan desarrollar determinada actividad o puedan por lo menos satisfacer las necesidades básicas. ¿Qué, qué les parece esto de las transferencias? ¿Están bien? ¿Están mal? Están todos callados. Si es como incentivo, sí. Es como un incentivo, sí, puede ser. Eh, yo soy... A mí me parece que es
Yo soy partidario de que sea un incentivo. Primero tenés que tener un incentivo, tenés que tener una, como he dicho, tenés que tener la zanahoria a la cual vos tenés que perseguir para lograr un determinado objetivo. ¿Sí? Si vos das o asignás un determinado monto de dinero por nada, sin algo a cambio, o sin un incentivo, como decís vos, yo no lo veo objetivo. O sea, mm, estás acostumbrando a una persona a que siempre va a recibir eso. ¿Sí? Cuando en No realidad, labures prácticamente, sí, porque no te van a ir a buscar trabajo. y a ver, temporalmente, digamos, cuando vos consideras una fracción de tiempo corta, ¿sí? Hay determinados momentos en la vida o en la época de un país en lo cual vos tenés que usarlo. ¿Sí? No te lo voy a discutir eso. En ese sentido lo tenés que usar. Por ejemplo, lo que fue el ingreso familiar de emergencia o el famoso IFE. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Y tuvo sus puntos y sus puntos. A mí me parece que, sacando de lado los que después lo usaron para cualquier cosa, que eso me parece lamentable, ¿sí? Que me parece lamentable, me parece que en términos generales estuvo bien. Y aparte estuvo muy bien porque fue solamente algo temporal. ¿No? Decir, bueno, mira, son 4 asignaciones y no hay más. ¿Sí? Caso contrario, pasó con las asignaciones por hijo que empezaron en el año 2003 y hoy siguen estando. ¿Sí? O las asignaciones universales hoy siguen estando. En el cual vos no tenés un objetivo, no hay. La tarjeta alimentar o alimentaria, y yo te diría que si te ponen a ver, puede estar bien, ¿sí? Ahora, yo el fin de semana vi por ejemplo, vi que la tarjeta alimentaria, no sé si alguno lo vio, pero sirve para sacar entradas para ir a los bailes en Córdoba. Están Sí, o para habilitados. comprar cigarrillos en el almacén. O para comprar cigarrillos. A ella ya porque nos estamos desviando o no, qué sé yo, se están manejando malas cosas. O el sistema que tenemos no lo puede controlar. ¿Cómo controlás vos que un tipo, una persona que tiene una despensa en un kiosco, te vende a través de la tarjeta alimentaria un cigarrillo en vez de venderte, no sé, comida? ¿Cómo te das cuenta? Yo vendí mucho así, profe. ¿Qué vendiste? No, con el Postne, digo, sí. Varios vienen con la tarjeta alimentaria y también te compran cualquier boludez. Y bueno, yo cuando vi lo del baile en Córdoba, ahí también está la otra parte que es el empresario que, si bien busca su beneficio, su utilidad, pero o sea, me parece que un poco de sentido común decir, no, la tarjeta alimentaria es para otra cosa, o sea, no lo podemos usar para ir a un baile. Entonces ahí ya estamos desviando o estamos dando a entender de que las necesidades que hay no son tantas o no son las que se están satisfaciendo, ¿no? Y otra forma de fomentar la equidad, otra medida, es las subvenciones o los distintos subsidios que utiliza el gobierno, ¿sí? Que le transfiere a las empresas prestadoras de servicios públicos con el objetivo de que el consumidor final, el contribuyente, la persona que habita este país, pague una menor tasa. ¿Sí? En Buenos Aires hace unos años pagaban de luz, ¿sí? Un matrimonio sin hijos que en San Francisco pagaban de luz 1.000 pesos, en Buenos Aires pagaban 40 pesos, 30 pesos. ¿Sí? Porque ahí estaban todos subsidiados. Entonces voy a decir, ¿está bien o está mal? No, no está bien. ¿Por qué el matrimonio que está en San Francisco tiene que pagar 1.000 pesos cuando otro que está en Buenos Aires está pagando 30 pesos o 20 pesos? Entonces, los subsidios que deben ser usados para que la gente que no tiene recursos puedan acceder a ese servicio, en Buenos Aires se le había aplicado subsidio a todos, o sea, no se había hecho un análisis quién lo necesitaba y quién no. ¿Sí? No, profe, hoy sigue siendo más barato la luz en Buenos Aires que acá. No Sí, tanto, pero sigue siendo más barato. bueno, pero vos tenés en cuenta que antes, si nosotros acá pagamos 1.000 pesos, allá pagan 30 pesos, 20 pesos, es una locura, una diferencia abismal. Otro que después la gente que vive en Buenos Aires después
se quejaba de todos los aumentos que tuvo. Y claro, si tenían todos los servicios regalados. Te pones a ver, estaban todos regalados. Y acá pagamos si bien creo que en Córdoba pagamos la luz más cara del país, una de las tasas más caras del país, estamos pagando medianamente lo que corresponde. Entonces acá no nos quejamos porque ya lo veníamos pagando. A nosotros nos aumenta un 10, un 15%, vos ya lo venís pagando. La otra que le aumentaste un 500, 600% en algunos años, y sí, ahí sí se va a chillar. ¿Qué más? Otra de las funciones del Estado es fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, o sea, tender a estabilizar todas las variables, más importantes, por ejemplo, la emisión monetaria, la inflación, ¿sí? Las distintas variables que afectan a la actividad económica, y de esa forma tratar de tender a lo que es el crecimiento macroeconómico, ¿sí? Reduciendo lo que es el empleo, reduciendo la inflación, fomentando el crecimiento económico, y para ello tiene distintas políticas, como por ejemplo la política fiscal y la política monetaria. Puntualmente la política fiscal son las decisiones o las políticas que toma el Estado en cuanto a la cantidad de recursos que obtiene, de dónde lo obtiene y a dónde destina esos recursos, o a qué gastos lo va a destinar, ¿sí? Y la política monetaria tiene que ver con la emisión o la cantidad de dinero que pone en circulación en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Eso es la política monetaria. Y otra de las funciones que tiene el Estado es gestionar la política económica internacional, o sea, reducir barreras arancelarias, o sea, negociar, arreglar, crear distintos mercados comunes. Por ejemplo, en Argentina integra lo que es el Mercosur, en lo cual es un bloque de países en los cuales tratan de comercializar en bloque con otros países, otro bloque, en los cuales el Mercosur, estos mercados comunes en los países, tienen todo un proceso de evolución, partiendo de la firma de un tratado simple a la constitución de un parlamento, y a su vez una moneda de circulación legal que va a ser válida para todo ese grupo de países, ¿sí? ¿Alguien me puede explicar cuáles son las diferencias que se pueden ver fácilmente entre el Mercosur y la Unión Europea? Y que la Unión Europea tiene su moneda propia. La Unión Europea tiene su moneda propia, o sea, la Unión Europea está más avanzada que el Mercosur. El Mercosur hoy no la tiene. En cuanto al órgano parlamentario, ¿cómo estamos? Mercosur con Unión Europea. La Unión Europea tiene su parlamento, ¿y el Mercosur lo tiene o no? Me mató. Aunque ustedes no lo crean, el Mercado Común del Sur o el Mercosur tiene el parlamento que se llama el Parlasur, que está ubicado en Montevideo, ¿sí? Que hace unos años, aparte de elegir presidente, vicepresidente, legisladores, diputados, digamos, todos los cargos que se eligen en las elecciones, también se elegían los representantes en el Parlasur, ¿sí? En el Parlamento del Mercosur. Reducir las barreras arancelarias para que sea más fácil, más fluido el tráfico, la comercialización entre los distintos países, y a su vez para que sea más fácil y fluido el traslado entre las distintas personas de los distintos países miembros. Después gestionar programas de ayuda, coordinación de la política macroeconómica y bueno, la protección del medio ambiente global, o sea, cuando los países se ponen de acuerdo en cuanto a lo que es las decisiones en cuanto a el medio ambiente que nos queda como mundo. El objetivo entonces de la política económica, el objetivo es determinar cuáles son los objetivos que van a llevar adelante, ¿sí? Si hay crecimiento económico, estabilidad económica o equidad, ¿sí? Y en base a los objetivos planteados y en base a los objetivos planteados y en los cuales todos se pusieron de acuerdo, utilizar los distintos instrumentos para tratar de alcanzarlos, ¿sí? Instrumentos fiscales, monetarios, instrumentos cambiarios que tienen que ver con la decisión en cuanto a exportaciones, importaciones y
valuaciones de las monedas extranjeras. Y a su vez, otros instrumentos son las intervenciones directas. ¿Alguna duda hasta acá, gente? ¿Alguna duda? No, profe. No, no. Bueno, yo, si les parece, yo cortaría acá y mañana seguimos con este tema tan entretenido que es el sector público. Así lo terminamos mañana. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, por lo menos. Si no hay nada, lo dejamos para mañana, 21:30. Bueno, gente, nos vemos mañana entonces, si les parece, 21:30. Vamos. Anden bien. Nos vemos, profe. Chao, chao. Vamos.